El viento silbaba sobre el extenso desierto blanco del salar del hombre muerto, arrastrando consigo una sensación difícil de explicar, como si el mundo estuviera conteniendo el aliento. Martín y Valeria descendieron del vehículo con lentitud. A lo lejos, una serie de formaciones minerales rompía la uniformidad del paisaje, cristales gigantes que emergían del suelo como espinas de un animal dormido. ¿Esto es lo que marcaban las coordenadas?, preguntó Valeria, cubriéndose del sol con la mano. Martín asintió. La señal que recibieron tras el mensaje final de espectro apuntaba a este punto perdido entre las montañas. Nadie los había seguido, pero ambos sentían que estaban siendo observados desde el momento en que cruzaron la frontera. Se acercaron a una de las estructuras. No era sal común. Los cristales reflejaban la luz solar en tonos iridiscentes, como si contuvieran un arco iris en su interior. Martín sacó su grabadora. Al acercarla, un zumbido apenas audible vibró en el aire. No provenía de ningún aparato, venía del suelo, del cristal mismo. ¿Estás grabando esto?, susurró Valeria. Esto no es geología, respondió Martín. Es algo más. Durante horas inspeccionaron el área. Los cristales parecían seguir un patrón, estaban dispuestos como los brazos de una constelación, alineados con una precisión imposible. Cuando el sol comenzó a caer, las temperaturas bajaron en picada, y las luces empezaron a manifestarse. No fue como en otros avistamientos. Aquí las luces no surcaban el cielo. Emergían del suelo, como si el salar respirara fotones. No era solo un espectáculo visual, el aire se cargó de electricidad estática, las brújulas fallaban, los drones no despegaban. Fue entonces cuando vieron al hombre. Estaba sentado en una roca, a unos 50 metros, envuelto en una manta tejida. Su rostro surcado de arrugas parecía esculpido por la sal y el tiempo. No hablaba, pero señaló con el bastón una estructura más alejada, un conjunto de piedras negras enterradas en círculo. Martín se acercó, intrigado. El anciano habló por fin, en voz rasposa y sin emoción: aquí el cielo se abre, pero no para todos. Tocar el cristal cambia el alma. Y si uno entra, no siempre sale. ¿Entrar a dónde?, preguntó Martín, pero el viejo ya no respondía. Aquella noche, acamparon cerca del círculo de piedras. A la medianoche, el zumbido volvió, más fuerte. Las grabadoras encendidas por sí solas registraron frecuencias inauditas, y una voz entrecortada, con acento desconocido, repitió una frase una y otra vez: transmisión en curso. El paso se aproxima. Estás marcado. Martín y Valeria se miraron en la penumbra de la tienda. Algo estaba despertando en el salar. Y ellos habían sido convocados. La mañana en el salar no trajo alivio. El sol brillaba como una presencia implacable, pero el frío se sentía anormalmente intenso. Martín despertó sobresaltado. Había soñado con formas geométricas flotando sobre él, girando lentamente en el aire, mientras escuchaba la voz de su madre, muerta hacía años, que le decía: no es tiempo aún. Espera la alineación. El zumbido persistía, incluso cuando las grabadoras estaban apagadas. No era un sonido, era una vibración dentro del pecho, como si cada célula respondiera a una frecuencia inaudita.
Valeria caminaba alrededor del círculo de piedras negras, midiendo con el dron lo que parecía un patrón de interferencia. El GPS arrojaba coordenadas imposibles. En algunos puntos, el tiempo de los relojes digitales se alteraba brevemente. Segundos que desaparecían. Minutos que se repetían. «Esto es un vórtice», murmuró. «No solo espacial. Es temporal». Al mediodía, las sombras de los cristales comenzaron a proyectarse hacia un punto en común. Como si el sol estuviera marcando algo. Martín y Valeria corrieron hacia el centro de ese foco. El suelo vibraba con mayor intensidad. ¿Y si esto no es solo un portal?, preguntó Martín. ¿Y si es una máquina construida para abrir uno? En ese instante, el bastón del anciano apareció nuevamente clavado en la sal. Pero él no estaba. Donde apuntaba el bastón, había una piedra más baja, casi oculta, con inscripciones talladas. No eran petroglifos humanos. Martín los comparó con las imágenes recuperadas en su investigación de las ruinas del desierto de Atacama. Coincidían en un 89%. Eso era imposible, distintas épocas, distintas culturas, diferentes continentes. A menos que el conocimiento viniera de una fuente común. Martín colocó su mano sobre la piedra. La vibración se intensificó. Una onda lo golpeó como una sacudida eléctrica, pero no era dolor, era comprensión. Imágenes pasaron por su mente en una fracción de segundo. Cúpulas cristalinas, cielos rojos, ciudades suspendidas, otras realidades. Otras civilizaciones. Algunas humanas. Otras, no tanto. Valeria gritó. Las cámaras de vídeo estaban grabando sin energía. Una figura humanoide cruzó el encuadre, alta, delgada, piel grisácea, sin rostro definido. Apenas duró un segundo. Luego desapareció. Martín cayó de rodillas. Tenía la nariz sangrando. En su cabeza escuchaba un murmullo: «Estás más cerca de lo que comprendes. Pero no todos deben entrar». Una de las grabaciones de audio comenzó a reproducirse sola. La voz de Agustín, su compañero desaparecido, se escuchaba con claridad: «Ellos no llegan. Ellos están. Y han estado siempre». Valeria se quedó helada. Esa voz, es de la noche que desapareció. Martín se levantó tambaleante. Algo les decía que al caer el sol, algo más se abriría. Una elección. Una fisura. Porque el cielo, ya no parecía tan sólido como antes. El sol comenzó a descender lentamente sobre el salar del hombre muerto, y con él, la atmósfera se volvió irreal. El horizonte parecía curvarse, como si la tierra respirara con lentitud. El cielo se tiñó de un violeta sobrenatural y las sombras, alargadas y deformes, ya no respondían del todo a las formas que las proyectaban. Valeria revisaba una última vez los dispositivos. Algunos sensores captaban fluctuaciones gravitacionales, otros, picos de radiación que no debían estar allí. Martín, en silencio, observaba el centro del círculo de piedras. Había algo ahí. Algo que no se veía, pero que se sentía como una fuerza viva. ¿Y si este lugar no es un portal, sino una grieta?, dijo Valeria. Un error. Un punto débil entre mundos. Martín respiró hondo.
El aire tenía un sabor metálico. Entonces tal vez no deberíamos abrirlo, murmuró. Pero ya está ocurriendo, ¿verdad? A las 8:47, exactamente cuando la luna comenzó a asomar por el borde este del salar, ocurrió. Un destello silencioso, como una aurora que surgía desde el suelo. Las piedras negras comenzaron a emitir un zumbido armónico. Luego, el centro del círculo brilló. No como luz reflejada, sino como si algo debajo quisiera emerger. Martín dio un paso adelante. Algo tiraba de él. De pronto, en la grava cristalina del salar, aparecieron huellas. No eran humanas. Largas, delgadas, con una disposición asimétrica. Martín y Valeria se paralizaron. Las huellas se dirigían hacia ellos, y luego giraban alrededor del círculo, como si protegieran o delimitaran. Las cámaras enloquecieron. Los drones cayeron sin batería. Las luces LED parpadearon con violencia, como si algo interdimensional estuviera desestabilizando cada ley física del entorno. Martín entonces lo vio. Una forma al otro lado del círculo. No un cuerpo, no una silueta. Era un contorno de energía, una figura envuelta en niebla eléctrica, como si no pudiera definirse completamente. No tenía ojos, pero Martín sintió su mirada. Y entonces, una voz en su mente. No articulada. No hablada. Puedes cruzar. Pero no puedes regresar siendo el mismo. Valeria gritó su nombre. Martín no la escuchó. Estaba dentro de algo. No un túnel. No un lugar. Era una conciencia. El universo le mostraba puertas. Mundos paralelos donde él existía y no. Donde la humanidad había sido guiada, otras veces destruida. Donde los antiguos no eran dioses ni mitos, sino viajeros estelares atrapados en ciclos de error y redención. Cuando volvió en sí, estaba arrodillado. Había lágrimas en sus ojos y el círculo de piedras ya no brillaba. Solo quedaban los ecos de las frecuencias que aún zumbaban en su interior. ¿Qué viste?, preguntó Valeria, temblando. Lo inevitable, respondió Martín, en voz baja. Lo que siempre ha estado con nosotros, esperando el momento justo para recordárnoslo. El salar volvía al silencio. Pero el cielo, aún tenía una fisura. Y la realidad ya no podía volver a cerrarse del todo. Días después, Martín y Valeria se alejaron del salar sin mirar atrás. Lo que habían presenciado no podía explicarse en términos humanos. No había evidencia clara. No había grabaciones completas. Lo que quedaba eran fragmentos distorsionados, sonidos imposibles, y una transformación interior que ninguno de los dos se atrevía a verbalizar. Martín ya no era el mismo. Había algo en sus ojos. Una conciencia distinta. Como si hubiera visto la maquinaria oculta detrás de la realidad. Establecidos en una cabaña temporal en Cafayate, intentaron descansar. Pero el silencio era tan denso como el zumbido que seguía escuchándose, de fondo, en sus sueños. A veces Valeria lo sorprendía escribiendo compulsivamente en papeles que luego quemaba. O repitiendo frases sin sentido, como: no somos los primeros. Solo los más conscientes. Una noche, bajo un cielo limpio y lleno de estrellas, Martín habló por fin.
El portal no se cerró, Valeria. Solo cambió de forma. Ella lo miró, sin decir nada. Hay otros, en otros lugares. Y algunos ya han cruzado. No todos vuelven. ¿Y tú? Preguntó ella, con un nudo en la garganta. ¿Tú volviste? Martín tardó en responder. Luego sonrió, de forma triste. No del todo. Y volvió la mirada al cielo. A una constelación que, según él, no estaba ahí antes. Un patrón nuevo. Uno que parecía moverse lentamente, imperceptiblemente, como un ojo que parpadea al otro lado del universo. La humanidad dormía, ignorante. Pero Martín sabía que las estrellas ya no eran solo estrellas. Eran las señales de algo que había comenzado. Y no podía detenerse.